Bueno, continuamos con este curso de entrenamiento de la fuerza y la musculación. Habíamos quedado precisamente en lo que era tipos de contracción muscular, un elemento muy importante de esclarecer precisamente porque nos permite entender la funcionalidad muscular y cómo ésta puede desarrollarse a través de diversos tipos de acciones motrices. Recordemos acá nada más rápidamente para recordar un poco los tipos de contracción muscular. Tenemos contracciones isotónicas, que involucra lo que son contracciones concéntricas, excéntricas. Luego tenemos contracciones isométricas, que son sostenidas, mantenidas. Tenemos contracciones ausotónicas y tenemos contracciones isocinéticas. Cuando hablamos de contracciones isotónicas, concéntricas y excéntricas, que son las más tradicionales, las que vemos popularmente en los ejercicios monoarticulares y multiarticulares, precisamente obedece a aquellas acciones donde en la acción concéntrica vamos a cortar el rango o vamos a cortar el ángulo de la articulación. Entonces veamos acá, por ejemplo, esta articulación puede partir de 180 grados y vamos a reducir ese ángulo precisamente porque hay un acortamiento de la fibra muscular y la fibra muscular al contraerse va a tirar lo que son los huesos y precisamente nos va a reducir este ángulo. La acción excéntrica, perdón, la acción excéntrica es más bien una amplitud del ángulo de la articulación. O sea, la articulación que está flexionada, en este caso, aquí va a ser una extensión, bueno, va a ampliar este rango de movimiento. Aquí el músculo va a producir una pequeña elongamiento, un alargamiento a la fibra muscular, pero es un elongamiento mantenido, sostenido. No simple y sencillamente es que se relaja el músculo, sino que el músculo precisamente va a irse contrayendo poco a poco o va a ir relajándose hasta cierto punto. ¿Para qué? Para que precisamente ir manteniendo la fuerza. Esto es lo que llamamos una acción concéntrica y esto es una acción excéntrica. En ambas acciones, contracciones isotónicas, hay contracción muscular. En ambas acciones hay involucramiento de la masa muscular y en ambas acciones hay fuerza. Es muy común, por ejemplo, en ciertos ejercicios de fuerza, donde las personas desarrollan mucho el trabajo concéntrico, pero no desarrollan para nada el trabajo excéntrico. Es ahí la importancia de tener claridad que a estos son dos tipos de acciones de contracciones isotónicas que debemos de trabajar, tanto la concéntrica como la excéntrica. El otro tipo de contracción es la contracción isométrica. Por ejemplo, lo que es la tradicional ejercicio de la plancha. Acá vemos, por ejemplo, la persona que está ejecutando una acción motriz donde está generando una contracción muscular, pero es mantenida, sostenida. No hay cambios en las en los ángulos de las articulaciones. Se mantienen las mismas angulaciones, pero eso no significa que no se esté dando contracciones a nivel musculoesquelético. La fibra muscular se está contrayendo y efectivamente esta fibra muscular nos está ejerciendo toda la fuerza precisamente para mantener esta postura durante el tiempo en que es sometido. Un ejemplo claro de contracciones isométricas es cuando estamos empujando una pared. Usted puede empujar la pared de su casa, pareciera que no está ejerciendo nada de fuerza y usted está ejerciendo toda la fuerza posible precisamente para mover la masa, que en este caso es la pared. Que no lo pueda mover precisamente porque tiene mayor masa es otro punto, pero acá el asunto es que sí estás ejerciendo fuerza y sí estás contrayendo tu masa muscular. Otro tipo de contracción es la contracción ausotónica o mixta. Esta se produce cuando en un mismo movimiento se realizan de forma sucesiva las contracciones isotónicas, o sea, concéntricas y excéntricas, que son contracciones dinámicas, y también contracciones isométricas, como las vimos anteriormente. Este es el tipo de movimiento o de tipo de contracción más natural dentro del deporte. Precisamente aquí vemos un ejemplo de un lanzador o una persona haciendo tiro al blanco con flecha. Bueno, él está haciendo una acción isométrica al tratar de mantener la flecha en posición, pero va a ser una acción concéntrica, excéntrica el momento que él hace el movimiento del disparo, digámosle así, con la flecha.
El movimiento del arquero, que tensa el arco y debe mantener la posición de máxima tensión para apuntar y disparar. Es el tipo de contracción muscular tal vez más común, ¿verdad? Que podemos ver dentro de lo que es este, el tipo de contracciones musculares. El otro tipo de contracción muscular es precisamente la isocinética. Y las isocinéticas son contracciones mantenidas en el cual la velocidad de contracción y la fuerza en los diferentes ángulos es totalmente controlado por en este caso, un sistema computarizado que va a controlar tanto los ángulos de fuerza, no todos los ángulos contienen la misma cantidad de fuerza, y la velocidad de forma constante. Para ello se utiliza sistemas computarizados precisamente para poder controlar este tipo de entrenamientos y que el entrenamiento sea más efectivo. Ahora, cuando hablamos de los grupos musculares, esto es sumamente importante comprender. En las acciones motrices vamos a tener grupos musculares que van a trabajar o van a comportarse de una forma agonista, o sea, son los que generan la acción principal del músculo, en este caso en la flexión de codo, el músculo bíceps braquial es el encargado precisamente de forma primaria de flexionar el codo y poder generar la atracción del antebrazo hacia el brazo, ¿ok? Cerrando el ángulo, una acción concéntrica. Pero el mismo instante que el bíceps braquial se está contrayendo, el tríceps braquial, que es el opuesto al bíceps, está trabajando de una forma antagonista, o sea, se está contraponiendo a la acción del agonista. Mientras el agonista genera acá una contracción concéntrica, el antagonista está generando también una acción concéntrica, pero está siendo alargado al mismo tiempo, o sea, está siendo elongado. ¿Por qué? Por las fuerzas que está recibiendo, en este caso, del palanqueo, o en este caso la bisagra, que se está generando desde el fulcro, donde el brazo de fuerza está movilizando al brazo de resistencia. Él se contrapone. ¿Y para qué se contrapone? Precisamente para proteger lo que es la articulación. Luego tenemos otro tipo de músculos, por ejemplo, como el deltoides, que está trabajando en este caso como un músculo fijador, precisamente para mantener la postura. Y hay otros músculos como el braquial que nos permiten ser sinergistas, o sea, colaboran a la acción del agonista. Entonces vean que aquí tenemos músculos fijadores, músculos agonistas, músculos antagonistas y músculos sinergistas. Sumamente importante en el momento de trabajar la parte de la fuerza, porque precisamente nos lleva a establecer zonas o grupos musculares. Ahora bien, vamos a ver un poco ya más internamente lo que es el proceso de la contracción muscular. Vamos a integrarnos directamente a la contracción. ¿Qué pasa cuando yo hablo de contracción muscular? ¿Qué pasa a nivel del músculo? Sumamente importante conocer ello, porque si vamos a hablar de hipertrofia muscular, si vamos a hablar de aumento de masa muscular, si vamos a hablar de potencia muscular, bueno, hay que conocer precisamente desde lo más micro qué es lo que está pasando en la célula muscular como tal, qué está pasando en el músculo, para poder yo comprender y entender qué es lo que estoy haciendo yo cuando genero un plan de entrenamiento, por ejemplo, a nivel de hipertrofia muscular. O sea, qué estoy generando, qué cambios estructurales, morfológicos y funcionales estoy generando precisamente para poder decir que estoy haciendo un trabajo de hipertrofia. O qué estoy generando yo, qué cambios morfológicos funcionales, por ejemplo, estoy desarrollando cuando hago un trabajo de potencia muscular. ¿Y por qué es potencia y por qué no es fuerza general, por ejemplo? Eso lo vamos a ir desarrollando acá precisamente para poder entender el proceso de la contracción muscular. Lo primero que hay que comprender es que el músculo esquelético se contrae precisamente de una forma voluntaria a través de la inervación de la motoneurona, que es una neurona que conecta al cerebro precisamente con la fibra muscular. O sea, las fibras musculares del cuerpo humano no se contraen en su gran parte de forma involuntaria, sino por el contrario, se contraen de forma voluntaria y establecido previamente por un eje central, un centro integrador. Él va a viajar toda la información desde la neurona, de la motoneurona,
hacia lo que son las terminaciones axónicas, que son estas de acá, pasándole toda la información del cerebro al músculo, precisamente para indicarle que es el momento de contraerse. Esta es una fotografía, digámosle así, o una lámina que nos va a indicar con claridad la estructura básica del músculo. Este músculo lo vamos a subdividir a su vez en fascículos, que son estos de acá. Vean acá cómo toda la estructura está dividida en fascículos. Luego tenemos lo que es de estos fascículos, van a estar constituidos por fibras musculares. Cada uno de estos son fibras musculares. Y tenemos de las fibras musculares, se subdivide a su vez en miofibrillas, perdón, en fibras, y estas se dividen a su vez en miofibrillas. Entonces tenemos fascículos, de los fascículos tenemos fibras, de las fibras miofibrillas, y de las miofibrillas los miofilamentos, que son estos de acá. Ahora, de la fibra muscular, que es la célula muscular por excelencia, como es una célula, ella contiene todos los elementos propios de una célula. Contiene lo que es la membrana celular, que es la que aísla por completo la célula del medio externo y protege el medio interno de la célula. Tiene el citoplasma, que es toda la parte interna o líquido interno de la célula. Tiene diversidad de organelas, en este caso, por ejemplo, las mitocondrias que están acá. Tenemos también lo que son las miofibrillas y los miofilamentos que están dentro de las miofibrillas. Dentro del sarcoplasma que tenemos acá, tenemos otras estructuras que nos permiten también participar en la contracción muscular. Por ejemplo, tenemos estos de acá que se llaman los túbulos T, y tenemos el retículo sarcoplasmático, que son estos de acá. Ahora, ¿para qué sirven los túbulos T y los retículos sarcoplasmáticos? Vean, acá quiero que observen cómo el retículo sarcoplasmático rodea a la fibra muscular, a la miofibrilla, la rodea. Ella rodea a la miofibrilla. Y los túbulos T, observen que vienen adheridos a los retículos sarcoplasmáticos, pero también hay unos puntos de origen que nos generan unos orificios de salida a través de la membrana, también de entrada y salida, digámosle así, de los túbulos T, que más adelante vamos a hablar un poco también qué funcionalidad tiene esta membrana retículo sarcoplasmático y qué funcionalidad tiene lo que es los túbulos T. Acá vemos la estructura nuevamente de la fibra muscular. Recordemos que la fibra muscular es la célula por excelencia, la célula del músculo. Entonces, dentro de acá vamos a ver los túbulos T. Vean acá nuevamente. Vean acá los orificios de los túbulos T, entradas y salidas. Tenemos el retículo sarcoplasmático, lo podemos ver ahí también. Tenemos también por acá lo que son las miofibrillas, que componen en este caso la fibra muscular. Recuerden que el retículo sarcoplasmático rodea todas las miofibrillas. Tenemos las mitocondrias como una organela muy importante dentro de la fibra muscular, precisamente porque en la mitocondria es donde se genera la respiración celular, es donde se da el proceso bioquímico de producción de ATP, es donde vamos a producir la adenosín trifosfato, precisamente para generarle esa energía al músculo para su contracción. Y especialmente en la mitocondria se da el proceso del ciclo de Krebs, ¿verdad? Que el ciclo de Krebs es precisamente un proceso oxidativo a través de la oxidación de las grasas, como la beta oxidación, y de la glucólisis aeróbica. Eso es parte de lo que se da dentro de la mitocondria. Tenemos lo que es parte de la lámina externa de la membrana celular. Y bueno, aquí nada más hago referencia nuevamente a los miofilamentos, que en este caso están representados acá con una línea roja, con una línea azul, y vean que
entrepolan entre cada uno de ellos. Esta linecita que usted ve acá, que estoy subrayando en este momento, estoy pasando el puntero rojo, esto es lo que vamos a llamar la línea Z. Luego, esta línea azul que usted ve acá, esto es un miofilamento que se llama el miofilamento grueso, que es la miosina. Y este rojito que usted ve aquí es el miofilamento delgado, que es la actina. Esos son los dos miofilamentos más pequeños o las estructuras más pequeñas a nivel muscular y conforman precisamente una estructura que va del disco Z a disco Z que se llama el sarcómero. Y el sarcómero es la unidad funcional de la miofibrilla o del músculo. Es la que le da la funcionalidad. Si ustedes logran notar acá, los miofilamentos están entrelazados, pero hay un pequeño espacio que se llama banda H, que es esta de acá, y en esa banda H lo que pasa es que cuando el músculo está relajado, vamos a observar esa banda H, pero cuando el músculo se contrae, estos miofilamentos se van a acercar unos a otros, desapareciendo la banda H, como si fuera un acordeón, este instrumento musical precisamente que se acorta y nos produce sonido. Bueno, algo así lo que hace el sarcómero. Aquí tenemos la estructura de la miofibrilla. Veamos acá la línea Z, que yo les mencionaba. Otra vez la línea Z. Aquí tenemos representado en negro lo que es la actina, que es la miofibrilla delgada. Y tenemos el miofilamento delgado. Y tenemos acá el miofilamento grueso, que es la miosina. ¿Ok? Esto conforma, repito, una estructura llamado sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional de la miofibrilla. ¿Y por qué la unidad funcional? Porque precisamente la función principal del músculo es contraerse. Entonces, en este caso, el sarcómero es esa unidad funcional que le da esa funcionalidad al músculo, la funcionalidad de contracción. Aquí vemos el sarcómero, vemos acá la línea Z, vemos acá el miofilamento delgado, que es la actina. Veamos, tenemos actina acá. Y tenemos entre las actinas, tenemos las miosinas. Y ellas tienen una estructura muy interesante que más adelante vamos a observar. Pero bueno, cuando estamos hablando de la actina, la miosina o del sarcómero, estamos hablando de una pequeñísima parte de uno de los músculos. Pero todo lo que vamos a explicar de este sarcómero pasa exactamente lo mismo en toda la masa muscular. Todos los músculos se contraen bajo este mismo principio de la miofibrilla, comunidad funcional. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es disco Z, disco Z. Tenemos el sarcómero, tenemos la zona H. Y cuando vemos nosotros la zona H y la línea M completamente despejada, estamos observando un músculo relajado, completamente relajado. Cuando empezamos a hacer contracción muscular, ¿ok? Cuando hacemos contracción muscular, vean cómo la banda H o la zona H va a ir disminuyendo en su tamaño. Claro, disminuye, ¿por qué? Porque hay un acercamiento de las actinas hacia, hacia la línea M, ¿ok? Estas actinas se van uniendo a las miosinas y se van acercando a la línea M. Entonces, esta zona H va a ir disminuyendo. Disminuye de tal forma que lo que hace es contraerse. Ahora, para ir adelantando un poquito y acotando algunos elementos importantes, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de hipertrofia muscular, en cada contracción concéntrica o excéntrica que estamos haciendo, cuando hacemos una contracción concéntrica, las actinas se van a contraer, o sea, las actinas se van a acercar a la línea M. Pero en la acción excéntrica es que va a volver otra vez de forma sostenida a visualizarse la zona H. Ahora, como estamos trabajando contra una resistencia, que en este caso puede ser una mancuerna, una polea, una pesa, lo que estamos generando son pequeños microrompimientos en estos miofilamentos. Y esos pequeños microrompimientos, el organismo se ve en la necesidad de restaurar esta estructura, de restaurar estas estructuras precisamente porque quedan dañadas. Al restaurarlas, no solo las restaura, sino que las hace más gruesas, las hace más grandes. Entonces, claro, esto sumado un sarcómero
a otro sarcómero, a otro sarcómero, a otro sarcómero. Entonces, imagínense la cantidad de sarcómeros que son restaurados y el tamaño que se va consiguiendo. Recordemos que solo en el gastronemio, por ejemplo, la pantorrilla, podemos tener hasta más de 1.000.000 de fibras musculares. ¿Cuántas miofibrillas podríamos tener? Uf, un montón. ¿Cuántos miofilamentos o cuántos sarcómeros vamos a tener? Millones de millones. ¿Cuántos se dañan? Un montón. ¿Cuántos se restauran? Otro montón. Entonces, ahí es donde empieza todo ese proceso de hipertrofia aguda para llevarnos después a adaptaciones como la hipertrofia crónica. Vean acá nuevamente de forma global el sarcómero. Aquí tenemos el miofilamento grueso, que es la miosina, y aquí tenemos el miofilamento delgado, que es la actina. Aquí tenemos la estructura de la miosina. La estructura de la miosina, que es, recordemos que estamos hablando de músculo, entonces estamos hablando al mismo tiempo de lo que es proteína. Estos son moléculas proteicas, pero en este caso tiene una conformación muy interesante. La miosina es una mezcla de, y voy a irme a la siguiente lámina para que lo observen, es una combinación de tallos enredados con dos cabecitas proteicas, como ustedes ven acá. Entonces, claro, cuando se unen esos tallos, varios tallitos con varias cabezas, nos conforman el filamento grueso, llamado miosina. Luego tenemos lo que es la actina, que es el filamento delgado, y lo componen tres moléculas proteicas. Uno, lo que llamamos la actina G, que la actina G es la que se va a unir a la miosina. Tenemos el complejo de troponina. Este complejo de troponina está por encima de la tropomiosina. Ya van a ver por qué es que este está encima y para qué funcionalidad tiene. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, tenemos dos grandes miofilamentos, la miosina, ¿verdad? Como el miofilamento grueso, y tenemos la actina como miofilamento delgado con sus tres componentes, tropomiosina, complejo troponina y actina G. Ahora, retomando nuevamente, el músculo o la fibra muscular está inervada por las motoneuronas. Las motoneuronas son las que transmiten la información del cerebro de forma eléctrica y le dicen al músculo contráigase. Entre más motoneuronas o a mayor ramificación de las motoneuronas, mejor va a ser la respuesta de la coordinación intramuscular. Acordémonos de eso que vimos en el módulo anterior. Entre más eh, motoneuronas inervando fibras musculares, mejor va a ser la comunicación, mejor va a ser la coordinación intramuscular y mejoramos nuestros niveles de fuerza porque se contrae más fibra muscular y además la unión hace la fuerza. Pero bueno, entonces aquí observemos y recapitulo esto. La comunicación del sistema nervioso a través de la motoneurona es en primera instancia por una corriente eléctrica. Es una corriente eléctrica la que va a llegar a la fibra muscular. La unidad motora, en este caso vamos a entenderlo como la neurona motora y las fibras musculares a las que inerva. Esto es una microfotografía de una motoneurona, o sea, la célula nerviosa, unido precisamente a la fibra muscular. Y quiero que observen y sean detallistas en este sentido, cómo la unión entre la terminación axónica de la neurona y la fibra muscular, acá dentro de esta unión hay un pequeño espacio, y ahí lo estoy subrayando con mi puntero, hay un pequeño espacio entre ambas células. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Esto es lo que vamos a llamar el espacio sináptico, precisamente porque la comunicación entre dos grandes células se llama sinapsis, o sea, comunicación entre células. Y vamos a tener una célula presináptica, que es la célula nerviosa, y tenemos una célula postsináptica, que en este caso es la célula de la fibra muscular. Y va a haber comunicación entre la célula presináptica, la célula postsináptica, precisamente en la sinapsis o en el espacio sináptico.
que es precisamente este. Veamos acá donde está la motoneurona. Aquí está lo que es la célula presináptica. Este es el espacio sináptico que yo les mencioné anteriormente. Y esta es la membrana celular de la fibra muscular, que esta sería la célula postsináptica. Ahora, ¿cómo se interactúa en esta sinapsis? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, viene, por ejemplo, acá un impulso eléctrico del cerebro, comunicación eléctrica, que va a viajar por las terminaciones axónicas de la motoneurona y va a chocar precisamente contra estas estructuras llamadas vesículas que contienen dentro de sí unos neurotransmisores. Cuando chocan contra las vesículas, estos neurotransmisores son liberados. ¿A dónde? En el espacio sináptico. Y dentro del espacio sináptico, en la membrana celular de la fibra muscular, hay unos receptores específicos para estos neurotransmisores. En este caso, las vesículas sinápticas contienen ACH. Y estas ACH tienen unos receptores, la membrana, que son receptores nicotínicos para la ACH. Una vez que la membrana recibe a este neurotransmisor, vean lo interesante acá. Cuando viene el impulso eléctrico y choca contra las vesículas, el impulso eléctrico desaparece. Sale las vesículas, el neurotransmisor se une al receptor en la membrana e inmediatamente en la membrana se vuelve a producir otro impulso eléctrico que empieza a viajar por toda la membrana celular de la fibra muscular y empieza a trasladarse. Entonces vean qué interesante, el momento que el neurotransmisor se une a su receptor, se produce este impulso eléctrico que empieza a viajar por la membrana. Una vez que se produce el impulso eléctrico, el receptor libera al, al neurotransmisor y este es absorbido nuevamente por una bomba activa, como si fuera una aspiradora, hacia las vesículas y lo vuelve a guardar. ¿Con qué fin? Precisamente esperando otro impulso eléctrico, otra información del cerebro para repetir el ciclo. Una vez que el impulso eléctrico, vean acá por ejemplo, viene el impulso eléctrico por la motoneurona, choca contra las vesículas liberan acetilcolina, ACH, y esta viene y se une a lo que es el, el receptor de la membrana produce este otro impulso eléctrico que va por la membrana de la fibra muscular y acordémonos que en las membranas había unos orificios de los túbulos T. Entonces, precisamente en ese orificio es donde ingresa ese impulso eléctrico para bajar por los túbulos T. Cuando va viajando por los túbulos T, empieza a tener una estimulación hacia el retículo sacoplasmático. Estos retículos sacoplasmáticos están llenos de calcio. Entonces, al ser estimulados por este impulso eléctrico que viaja por los túbulos T, entonces lo que hace es liberar este calcio y este calcio que es liberado va a viajar precisamente hacia el sarcómero. ¿Ok? Recordemos que el sarcómero es la unidad funcional del músculo. Entonces ahí va a viajar ese calcio. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, precisamente cuando el calcio es liberado dentro del sarcómero, este va a venir y se va a unir al complejo de troponina. Y vean acá que en el complejo de troponina hay un sitio de unión precisamente con el calcio. El complejo troponina, vean que está unido a la tropomiosina. Y la tropomiosina está por encima de la actina G. Y si ustedes observan acá, la actina G tiene unos sitios de unión precisamente con la cabeza de la miosina. Pero al estar la tropomiosina por encima, no se pueden unir la miosina con la actina. Hasta que llegue calcio, cuando el calcio se une a la troponina, entonces lo que va a hacer es que al activarse la unión entre calcio y troponina, esta se va a desplazar. Y al desplazarse, desplaza la tropomiosina. Y al desplazar la tropomiosina, queda liberado la cabeza de la actina G, precisamente para que se una a la cabeza de la miosina. Vean acá, llega el calcio, calcio se une a troponina, troponina desplaza a la tropomiosina, se libera los sitios de unión de la actina G y
lo que es la cabeza de la miosina se une a la actina G, que esto es lo que vamos a conocer nosotros como la unión de los puentes cruzados o la contracción muscular. Y a partir de ahí, donde empieza a desaparecer la banda H, la actina, lo que es la actina, se empieza a acercar a la línea M. Y veámoslo acá entonces. Aquí hay un proceso de contracción. Viene el calcio, se une a la troponina, la tropomiosina es desplazada y entonces queda liberado los sitios de unión de la actina G y lo que hace es unirse precisamente las cabezas de la miosina. Y lo que hace la cabeza de la miosina es caminar, por decirlo así, sobre las actinas G dependiendo de la cantidad de fuerza que sea necesario. A mayor fuerza, mayor camina y por ende mayor contracción y más desaparece la banda H, más se acerca a la zona, a la línea M. Vean acá donde empieza a caminar. Cada una de las cabecitas empieza a caminar precisamente porque se necesita más fuerza. Y bueno, esto es el proceso de contracción muscular, pero para poder generar contracción muscular se necesita energía, se necesita ATP. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cabezas de la miosina contiene un punto de enlace para el adenosintrifosfato, que es la molécula energética por excelencia. Al unirse la miosina con el ATP se proporciona la energía necesaria para la acción muscular. Y hay una enzima. Acordemos que las enzimas son moléculas catalizadoras, o sea, hacen catabolismo, destruyen moléculas. Entonces, ¿qué hace? Esta enzima ATPasa, que está en la cabeza de la miosina, va a dividir el ATP para dar ADP y fósforo. Y cuando divide este fósforo, esta va a liberar energía. Y esta energía es utilizada precisamente para la acción muscular. ¿Cuándo termina la acción de contracción muscular? Bueno, precisamente cuando el músculo, la acción muscular continúa hasta que el calcio se agota. Ya no hay calcio, entonces ya no hay troponina desplazando la tropomiosina, ya no se libera las cabezas de la actina G y la cabeza de la miosina no puede unirse a la actina G. El calcio es bombeado nuevamente hacia el retículo sarcoplasmático mediante un sistema activo bombeo y este proceso demanda energía tanto en la contracción como la relajación. Y vamos a ver por acá un pequeño video. Vamos a ver si logro activar el video para que lo puedan ver ustedes. Vamos a ver si puedo accionar de puntero. Listo. Y ahí vamos a ver una explicación de todo esto que he detallado, pero de una forma más visual. Más visual, vamos a ver por acá. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico.
La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro, ya más visual de cómo es la contracción muscular, para que ustedes lo tengan ahí con mayor claridad, lo puedan repasar, lo puedan conocer. Y sí, tal vez es un poco complejo, digamos, en sentido de algunos elementos tal vez poco conocidos, ¿verdad? Nombres como actina, miosina y otros elementos, pero sí sumamente importante entender ese mecanismo de contracción muscular porque es precisamente el que nos permite generar la fuerza y si estamos en un curso de fuerza y queremos trabajar la fuerza, bueno, con muchísimo más razón debemos de conocer cómo se produce la fuerza. Ahora bien, estos mecanismos de contracción, tenemos mecanismos de contracción básicas, como por ejemplo el tono muscular, que es un estado de contracción parcial de los músculos, se lleva a cabo por la contracción al mismo tiempo de las fibras musculares, mantiene los músculos firmes, pero no produce la fuerza suficiente como para realizar un movimiento. Es el mínimo de contracción que podemos tener nosotros precisamente a nivel músculo esquelético que nos permite tener un músculo sano. Ahora, hay patologías o hay síndromes que generan, por ejemplo, problemas en lo que es la tonicidad, ya sea porque tenemos una tonicidad espástica, por ejemplo, o hay flacidez, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí en cuenta también si hay patologías de fondo que nos esté alterando los estados de tono muscular idóneos, ¿verdad? O básicos para una buena salud musculoesquelética. Y bueno, un elemento importante acá para analizar también los tipos de contracción muscular y para analizar la contracción muscular es comprender la morfología y la funcionalidad de nuestras fibras. Todas las fibras actúan de una forma igual. ¿Verdad? Hay actina, hay miosina, hay unión la unidad funcional que es el sarcómero, pero en dependencia de la energía bioquímica que le esté aportando la energía correspondiente, el ATP, y también de la motoneurona que le esté inervando. Si es una motoneurona más gruesa en su axón, va a transmitir una información más rápida al impulso nervioso que viene del cerebro. Si es un axón más delgadito, más pequeñito, bueno, ese axón va a transmitir el mismo impulso nervioso, pero de una forma más lenta. Entonces, en dependencia de también
de cuál motoneurona le esté inervando, podemos tener fibras de contracción que trabajan de contracción lenta y otras fibras que trabajan de contracción rápida. Las fibras de contracción lentas, o ST, son fibras tipo 1 o slow twitch de contracción lentas. Estas son muy típicas, por ejemplo, en ejercicios o en actividades de resistencia. ¿Ok? Llámese maratones, carreras de 10 kilómetros, ciclismo de ruta, por ejemplo. Son fibras que son un poco más pequeñas. Ahora, también se le conoce como fibras rojas. ¿Por qué fibras rojas? Porque este tipo de fibras de contracción lenta, su sistema bioenergético principal son los sistemas oxidativos. Y los sistemas oxidativos precisamente trabajan mucho con los ciclos de Krebs dentro de las mitocondrias que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, para poder desarrollar ciclos oxidativos aeróbicos, donde vamos a depender de la oxigenación, necesitamos precisamente una buena irrigación sanguínea que le permita dotar al músculo de buena cantidad de oxígeno precisamente para poder producir estos ATP a través de esos procesos metabólicos aeróbicos. Entonces, estas fibras bajo el microscopio tienden a tornarse una forma roja, el color rojo precisamente de la sangre. Las otras son las fibras blancas o fibras FT, las fast twist, las de contracción rápida, las tipo 2. Y aquí vamos a tener dos subtipos, las tipo 2A y las tipo 2B o 2X. Podríamos decir que son las tipo rápidas y las rapidísimas. Estas rapidísimas, por ejemplo, las que tienen un corredor de 100 metros, ¿verdad? Son tipo de fibras rapidísimas. Pero también tenemos tipo de fibras 2A, que puede ser, por ejemplo, la de un corredor de 400 metros, de 800 metros, que son tipos de fibras rápidas, no tan rápidas como las anteriores, pero son rápidas. El tipo de bioquímica que le alimenta ATP ya no son tipo de fibras oxidativas, sino que responden a otros metabolitos, por ejemplo, de bioenergéticos, precisamente para la producción de la energía. En el caso de las FTB o las tipo 2B o 2X, por ejemplo, el tipo de energía primaria que ellos tienen es el ATPPC, adenosintrifosfato fosfocreatina, mientras que la FTA es un aporte más que todo de la glucólisis anaeróbica. Eso sí, en ambos el metabolismo es meramente anaeróbico. ¿Y por qué fibras blancas? Bueno, porque los niveles de irrigación sanguínea que tienen estas fibras no son tan altas, porque evidentemente no necesitan tanto componente de oxigenación y no se tornan tan rojas. Las fibras lentas, el axón de las fibras que inerva, la motoneurona que inerva a las fibras lentas, es un axón muy delgadito. Las fibras rápidas, entre más grueso sea el axón, más rápido va a ser la transmisión de la información y mayor va a ser la capacidad de contracción muscular. Esta es una microfotografía, no somos 100% puros, o sea, de un fascículo, en un solo fascículo de un músculo, podemos tener diversidad de fibras, fibras blancas, fibras anaeróbicas, fibras que son rápidas, y podemos también dentro del mismo fascículo muscular, podemos contener fibras rojas, fibras que son fibras de contracción lentas. No solo en el color hay diferencia, también en el tamaño. Las fibras de contracción rápida son más grandes, son más voluminosas que las fibras de contracción lenta. Las fibras de contracción lenta tienden a ser más pequeñas en volumen. Las fibras de contracción lenta son más de resistencia. Las fibras de contracción rápida son más de ejercicios explosivos, de velocidad. Ahora, si queremos aumentar una buena hipertrofia muscular, bueno, deberíamos de estar estimulando las fibras de contracción rápida, no tanto las fibras de resistencia, las fibras meramente lentas. Y quiero adelantarme acá unas cuantas láminas, con permiso. Por ejemplo, veamos acá. Vemos a este corredor de fondo y vemos a este corredor de velocidad. Y podemos observar, por ejemplo, que el volumen que tiene el corredor de velocidad no es es muchísimo mayor que el volumen que tiene este corredor de fondo. Incluso en el adagio popular se dice, es que él quemó el músculo, ¿verdad? Obviamente sabemos que eso no existe, eso no se hace.
o metabólicamente no pasa, ¿verdad? No es que él tenga poco músculo. Si a los dos les hacemos un examen de composición corporal, los porcentajes de masa muscular entre uno y otro son impresionantes. Pueden tener 50, 55% de su masa, de su peso corporal es músculo. Lo que cambia es que la hipertrofia del músculo que tiene el corredor es fibras de contracción rápidas. Y lo que ha hipertrofiado son fibras de contracción lentas, que son menos voluminosas, pero ambos son atletas de alto nivel. Me vuelve por acá otra vez. Entonces veamos acá, por ejemplo, dentro del mismo fascículo, repito, no somos 100% puros. ¿Qué determina que usted tenga más fibras de contracción lentas o más fibras de contracción blancas? La genética. Aquí no hay nada que hacer, genética. Si tienes alta genética de fibra de contracción lenta, vas a tener altos niveles de fibra de contracción lenta. Si, por ejemplo, sos de tradicionalmente mucho de raza negra, por ejemplo, los chicos de raza negra tienden a tener más fibras de contracción rápida. Entonces, por eso es que usted ve muchos chicos de raza negra entre deportes muy explosivos, baloncesto, el atletismo, todo lo que es la velocidad, inclusive dentro del mismo fútbol, en la parte de los delanteros. ¿Por qué? Porque ellos traen genéticamente un paquete muy rico de fibras de contracción rápida y por ende desarrollan muy buen volumen y además muy buena cantidad de fuerza. Acordémonos que la potencia muscular es fuerza por velocidad. Si usted tiene fibras de contracción rápida y aumenta su volumen, no solo va a tener buena capacidad de generar contracciones rápidas, sino con buena fuerza, por ende buena potencia. Ahora bien, veamos acá nada más un pequeño resumen. Tipo de fibras de contracción tipo 1, o sea, lentas, son de contracción lenta, utilizan sistemas oxidativos, tienen una capacidad alta de oxidar, por ejemplo, las grasas, la glucosa. Capacidad glucolítica es baja, o sea, más utilización de grasas como fuente energética. Velocidad de contracción es lenta. Resistencia a la fatiga, bueno, eso tienen esa ventaja. Tiene una altísima capacidad de resistencia a la fatiga. Entonces, ¿qué pasa? Que para deportes de resistencia, el ciclismo, la maratón, el triatlón, por ejemplo, utilizan mucho lo que es la resistencia, las fibras de contracción lentas. Y la fuerza muscular, al ser tan pequeñas, bueno, tienden a ser un poco más débiles que sus pares que son de fibra de contracción rápida. Con respecto a las fibras de contracción tipo 2, son de contracción rápida, son oxidativas glucolíticas, utilizan más el sistemas glucolíticos para producción de ATP. Con respecto a la capacidad oxidativa, tiene oxidativa, ellos actúan como un intermedio entre lo rápido y lo lento, pero ahí moderadamente alto. Capacidad glucolítica alta, utiliza más la glucosa, la glucólisis anaeróbica, precisamente para producción de ATP. La velocidad de contracción es muy rápida. La resistencia a la fatiga, un poquito moderado, por eso alcanza aproximadamente para unos 800 metros, poco más, un poco menos, la velocidad. La fuerza ya es un poco alta o es alta la fuerza porque son más voluminosas. Y tenemos las tipo 2X que son las rapidísimas. Son de contracción rápida, son una capacidad glucolítica rápida. Son, eso sí, no utilizan sistemas oxidativos como fuente energética. Sí utilizan fuentes glucolíticos y ATP-PC, por ejemplo, para utilización de fuente energética. Son rapidísimas y una resistencia a la fatiga muy baja. Por eso es que ya un corredor de 100 metros, ya en menos de 15 segundos, ya literalmente ya no tiene la misma capacidad que en la salida y la fuerza muscular es muy alta. A nivel de laboratorios, ¿cómo se da cuenta los científicos cuando un atleta tiene más o menos porcentaje de masa muscular? Bueno, a través de una biopsia que después se envía a un laboratorio y se hace un análisis respectivo. Lo que pasa es que, bueno, esto no se hace a todos los atletas y tampoco es como muy bonito que te estén sacando músculo para poder evidenciar ese tipo de, mm, de información. Entonces, nosotros a nivel del campo lo que podemos evidentemente es hacer pruebas de campo, pruebas físicas, precisamente para poder evidenciar quienes tienen más
proporción de fibras de contracción rápida o quienes tienden a ser más rápidos y quienes tienden a ser más lentos. Veamos acá, por ejemplo, este es un fascículo de un corredor de larga distancia. Vean que tiene más fibras de contracción lentas, rojas, y no tan hipertrofiadas sus fibras blancas. O sea, las tiene, pero casi que no las estimula. Son muy pocas, más fibra de contracción roja. Alguien de media distancia es una combinación ahí, pero más fibras blancas. Ya podemos ver un poquito más de velocidad. Y claro, ya un corredor de sprint, ya vemos, por ejemplo, más fibras blancas, más hipertrofiadas y son menos las fibras rojas que están trabajando. Y volvemos nuevamente a nuestros amigos en sus dos modalidades. Ahora, si alguno de ustedes que estuvo en las dos diapositivas anteriores poniendo mucha atención, yo dije que si sos de si sos de raza negra, tiendes a tener más fibras de contracción rápida, más voluminosas, más velocidad. Pero vemos acá, por ejemplo, un chico de raza negra que más bien hace resistencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué es que estos chicos de África, por ejemplo, Kenia y estas zonas, están siendo tan buenos en la parte de resistencia? Bueno, precisamente porque aquí hay una situación que es la epigenética. Aquí también influye un elemento muy importante. Cuando nosotros pensamos en África, posiblemente cometemos el error mental de pensar en África en una sabana. Sí, eso posiblemente pasará a la parte sur del continente, pero en la parte norte del continente, lo que es Kenia y otras zonas, en estas zonas hay altura, ellos viven en altura. Ellos por genética, en vivir en altura y una vida dedicada al atletismo, son elementos que le están permitiendo ser muy competitivos en la parte del atletismo de larga distancia. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la altura? Bueno, precisamente porque la altura genera una mayor producción en el hematocrito, la cantidad de hemoglobina en sangre. Entonces, al tener mejor capacidad de hemoglobina en sangre, tiene mejor distribución del oxígeno hacia las fibras musculares y por ende tienden a tener más resistencia, mejor capacidad. Es una adaptación milenaria, una adaptación de ellos hacia la parte del medio ambiente y precisamente una adaptación a todo lo que han venido desarrollando a lo largo del tiempo, también con la parte de la estructura en los entrenamientos deportivos. Aquí vemos, por ejemplo, un poco qué pasa, por ejemplo, en velocistas a nivel de gastronemio para mujeres. Un velocista tiene más fibra de contracción rápida. Vemos en los hombres, en las mujeres, en los masculino y femenino. En los corredores de fondo se invierten los valores, son más fibras de contracción lenta. Por ejemplo, en ciclistas, bueno, aquí tiene un poco más de fibra de contracción lenta. Si vemos nadadores, vemos acá, por ejemplo, un nadador con 67%, un masculino 67% en el deltoides posterior de fibra de contracción lenta. Esto significa que este nadador posiblemente es un nadador de una prueba de fondo, una prueba de fondo. Y así sucesivamente podemos ir viendo cada uno de los deportes y vemos cómo el deporte también va generando una especificidad en el entrenamiento. Y bueno, eso es el proceso de contracción muscular. Eso es también conocer un poco a más a fondo lo que es las fibras musculares y empezar a ver y visualizar cómo es este tipo de contracción muscular, cómo es que trabaja el músculo y dónde es que yo podría empezar a estimular este tipo de masa muscular, estas fibras musculares para efectivamente programas más específicos. Seguimos con nuestro curso, esperando que esta parte sea de claridad para ustedes y los veo en el próximo tema.